Cordial saludo, mi nombre es Randy Zabaleta Mesino, soy matemático, especialista en matemáticas avanzadas y magíster en matemáticas de la Universidad de Cartagena. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un concepto muy importante en el cálculo vectorial, como corresponde al concepto de proyección de un vector sobre otro vector, el concepto de proyección ortogonal y el concepto de ángulo entre vectores. Y después veremos un ejemplo en el cual podamos aplicar estos tres conceptos. Bien, vamos a interpretar esta situación en R2 o en el plano cartesiano. Supongamos que tenemos un vector A, tenemos aquí, ponemos un vector A, y tenemos un vector B, que está aquí. Cuando hablamos de proyección, lo primero que debemos tener en cuenta es, bueno, imaginemos que tenemos una linterna que genera una luz y que lo voy a reflejar ¿sobre quién? Sobre el vector A. Este vector que tenemos aquí va a generar una sombra ¿sobre quién? Sobre el vector B. Entonces, al generar la sombra, él va a generar aquí más o menos un corte aquí sobre B. Eso significa que este vector B que tenemos aquí lo necesitamos dilatar ¿hasta dónde? Hasta donde llega la sombra. Esa dilatación que sufrió el vector B es lo que nosotros vamos a llamar proyección de A sobre B. O sea, eso quiere decir que este vector que resulta de proyectar A sobre B es la sombra esta. Eso quiere decir que como B llega hasta aquí, B necesita ser dilatado ¿hasta dónde? Hasta la sombra esta. Eso quiere decir que B estaría afectado por un parámetro t cuya función es alargarlo hasta esa sombra. ¿Sí? Y vamos a suponer también que tenemos un vector C aquí, que en particular es perpendicular a B. O sea, estaríamos hablando de este vector. O sea, si B y C son perpendiculares, quiere decir que el producto punto del vector C con el vector B debe ser igual a 0. O sea, es una propiedad de ortogonalidad. Entonces, aplicando la regla del paralelogramo para la suma, eso quiere decir que este vector que está aquí, o sea, el vector A va a ser igual ¿a quién? A la suma de TB, que va a ser este vector de aquí hasta aquí, más C. ¿Por qué? Porque yo este vector que está aquí lo traslado donde finaliza este y cierro la diagonal, que eso establece ahí, o lo que establece es un paralelogramo. Entonces sabemos que A va a ser igual a la suma de la proyección, que viene siendo TB, que es de aquí hasta aquí, más el vector C. Eso quiere decir que C, el vector C, va a ser igual al vector A menos T por B. ¿Ya? Entonces, C, que viene siendo este vector que está punteado aquí, se le va a llamar proyección ortogonal de A sobre B. ¿Por qué ortogonal? Porque este vector es ortogonal a ¿quién? A B. Entonces, el asunto es ahora
establecer cuál es el valor del parámetro. Recuerde que este parámetro t, ¿qué función tiene en este caso? Tiene la función de dilatar el vector b hasta este punto de la sombra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar esto que tenemos aquí y vamos a multiplicar por b en ambos lados. Multiplicar escalarmente. Entonces tendríamos, si multiplicamos por b a derecha, tendremos c por b va a ser igual a por b menos t b por b. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que c por b, por ser que ortogonales o perpendiculares, tenemos que su producto punto es igual a ¿qué? A 0. Eso quiere decir que esto es igual a 0 por aquí. El producto, nos quedaría el producto de a por b, producto punto de a por b, menos t b por b. Como todos sabemos, el producto siempre es un escalar y esto también es un escalar. Eso quiere decir que yo puedo despejar el valor de t, o sea, me quedaría que t b por b va a ser igual a ¿quién? A por b. Lo que significa que esta cantidad que está aquí la puedo mandar a dividir. Entonces me quedaría que a por b va a ser t va a ser igual a por b sobre b por b. Entonces, de esta manera nosotros establecemos cuál es el valor del parámetro. Se puede dar esta situación también. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector A y tenemos un vector B de esta manera, entre estos dos hay un ángulo que también se puede establecer ahí. Si yo hago la proyección de A sobre B, entonces la sombra que me genera A sobre B va a ser esta. Eso quiere decir que ahora el valor de t que acabamos de encontrar aquí, que es el t que yo estoy indicando, ¿qué función tiene? Ya no es la función de dilatar B de aquí hasta aquí, sino que ahora tiene que contraer ¿a quién? A B. O sea, lo tiene que recoger hasta este punto. O sea, B era de aquí hasta aquí, pero ahora B tiene que ser, o sea, este viene siendo T de B. ¿Ya? Entonces es muy importante tener claro que el valor de T resulta del producto punto de A por B sobre B por B. O sea, así tenemos entonces que la proyección del vector A sobre el vector B va a ser igual a TB. Pero ¿quién es T? Va a ser A por B sobre B por B. Todo esto multiplicado por ¿quién? Por el vector B. Y si queremos encontrar la proyección ortogonal, que viene siendo este C, de acuerdo a esta relación que tenemos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la proyección ortogonal de A sobre B va a ser igual al vector A, que ya lo conocemos, menos TB, pero TB es exactamente la proyección simple de ¿quién? De A sobre B. Entonces, de esta manera, nosotros podemos establecer la proyección ortogonal y la proyección de un vector sobre otro vector. Entonces, esto es muy importante para establecer en el espacio distancias entre un punto y una recta, entre un punto y un plano, entre dos rectas. Y si nos vamos un poco más al contexto, podemos establecer entre una distancia entre una torre y un plano específico, o entre un satélite y otro satélite, ¿ya? Entonces,
ahorita vamos a observar un ejemplo en el cual podemos aterrizar el concepto de proyección ortogonal y proyección de A sobre B en relación al concepto de distancia. Entonces, ahora consideremos el siguiente ejercicio. Dice, encuentre la distancia del punto P igual a 1, 2, 4 a la recta que pasa por los puntos 4, 4, 4 y el punto B igual a 5, 5, 5. Entonces, la situación que aquí se está presentando en el espacio, recuerden que son vectores que pertenecen a R3, o sea, tienen 3 componentes. Entonces estamos hablando de que existe entonces una recta que pasa por el punto A y el punto B. Entonces, vamos a suponerla aquí. Esto es una recta. Y además de eso, tenemos un punto fuera de la recta, ¿ya? Un punto P en el espacio. Entonces, están diciendo que determinemos o encontremos la distancia que hay de este punto a la recta. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que podemos establecer, por ejemplo, este vector, el segmento BA, ¿sí? Y también podemos establecer el vector BP. De acuerdo al concepto que acabamos de dar de proyección, yo puedo establecer la proyección del vector BP sobre el vector BA. ¿Cómo así? Si yo pongo la linternita, la luz, sobre el vector BP, este va a generar una ¿qué? Una sombra. Y esta sombra va a contraer aquí en el vector BA. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que este vector que está indicado aquí, punteado, corresponde a la proyección de BP sobre AB. Esto quiere decir que es la proyección que ortogonal, porque es la que nos permite establecer la distancia que hay de P a la recta L. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la definición, nosotros tenemos que la proyección ortogonal de un vector sobre un vector viene dado de esta manera. ¿Ya? Es decir, ¿quién hace las veces de A? Las veces de A lo está haciendo el vector BP. ¿Sí? Y la proyección de A sobre B en este caso va a ser este vector que quedó aquí contraído. O sea, el segmento de BA queda contraído hasta aquí. Entonces, este sería la proyección de BP sobre BA. Bien, entonces sabemos de que aquí esta expresión va a ser un T multiplicado por BA. ¿Y cuál es la función de T? En este caso ya no es dilatar, sino contraer hasta este punto donde se genera la sombra. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sabemos que T va a ser igual ¿a quién? Al producto punto de A por B sobre B por B. ¿Quién hace las veces de A? Como hemos dicho, en este caso A hace las veces de BP, multiplicado por el vector B, en este caso B va siendo el vector BA, sobre BA por BA. Bien, entonces, ¿quién es BA? ¿Quién es BP? Entonces, de acuerdo a lo que no conocemos, BP viene siendo la diferencia entre el vector P y el vector
B. Pero P es el vector 1, 2, 4 menos B, que corresponde al vector 5, 5, 5. O sea, eso quiere decir que me quedaría el vector menos 4, menos 3 y menos 1. Por un lado. En el otro caso tenemos que BA va a ser igual al vector A menos el vector B. En este caso quedaría que A es 4, 4, 4, vector 4, 4, 4, menos el vector B, que viene siendo vector 5, 5, 5. Entonces, haciendo la diferencia, tenemos que me quedaría menos 1, restando componente a componente. Listo, entonces ya tenemos ahí quién es BP y quién es BA. Luego procedemos entonces a realizar el producto punto. El producto punto, como todos sabemos, es una operación que es componente a componente también. Es decir, si yo tengo BP que resultó ser menos 4, menos 3, menos 1, voy a multiplicar por el vector menos 1, menos 1, menos 1, sobre el vector menos el producto de entre los vectores menos 1, menos 1, menos 1 por menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, haciendo las multiplicaciones respectivas, tenemos que T va a ser igual a menos 4 por menos 1 me da 4 positivo. Menos 3 por menos 1 me da 3 positivo. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Sobre menos 1 por menos 1 me da 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. Menos 1 por menos 1 también me da 1. Esto quiere decir que el valor de T va a ser igual a 8 sobre 3. Entonces, ¿cuál sería la proyección? Entonces, la proyección de BP sobre BA sería multiplicar 8 tercios por el vector ¿qué? En este caso sería por el vector B. ¿Quién hace las veces de B? BA. Entonces me quedaría BA es menos 1, menos 1, menos 1. Así me quedaría que la proyección es 8 tercios menos 8 tercios menos 8 tercios. ¿Ya? Pero hasta aquí simplemente hemos encontrado esta proyección que tenemos acá. Pero nosotros para este problema necesitamos encontrar la proyección ortogonal. Y la proyección ortogonal nos están diciendo que es la diferencia del vector A en este caso menos la proyección que va de aquí hasta aquí. Eso quiere decir que la proyección de BP, o sea, la proyección ortogonal de BP sobre A va a ser igual al vector A, que viene siendo BP en este caso, BP menos la proyección de BP sobre BA. O sea que esto quiere decir, tenemos que BP es menos 4, menos 3, menos 1, menos la proyección que la acabamos de encontrar ahora, que sería menos 8 tercios, menos 8 tercios, menos 8 tercios. Tenemos así que estos signos que están aquí pues se convierten en positivos y me quedaría la suma de estos dos vectores, o sea, me quedaría 8 tercios menos 4. Me quedaría 8 tercios menos 3. Y me quedaría 8 tercios menos 1.
Y esto a su vez es igual a, bueno, aquí podemos multiplicar por 3 arriba y abajo para convertirlo en homogéneo. O sea que nos quedaría una expresión, nos quedaría 8 menos 12, que es lo mismo que decir menos 4 tercios. Aquí me quedaría, si le ponemos, lo multiplicamos por 3 arriba y 3 abajo, nos quedaría 8 menos 9 con el mismo denominador, o sea que nos quedaría menos 1 tercio. Y acá nos quedaría 5 tercios, porque hacemos lo mismo. Multiplicamos por 3 arriba y abajo para convertirlo en homogéneo y me quedaría 8 menos 3, que me daría 5 tercios. Entonces, este vector que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como la proyección ortogonal de BP sobre BA. Bien, esta proyección ortogonal que acabamos de establecer aquí corresponde a este vector que es exactamente la sombra, ¿verdad?, que se genera de manera virtual aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues porque ahora podemos establecer la norma o la medida del vector de aquí hasta aquí, la longitud del vector, de tal manera que finalmente pueda contestar la pregunta que inicialmente nos están preguntando. Entonces, eso quiere decir que si yo calculo la norma de la proyección de BP sobre BA, proyección ortogonal, entonces nos quedaría que debemos establecer la norma del vector menos 4 tercios, menos 1 tercio y 5 tercios. Y por definición de norma tenemos que la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces quedaría menos 4 tercios a la 2 más menos 1 tercio elevado a la 2 más 5 tercios elevado a la 2. Y esto es lo mismo que decir 16 novenos más 1 noveno más 25 novenos, que es lo mismo que decir la raíz cuadrada, esto sobre 9. Y aquí tenemos exactamente 26, serían 30, 45, ¿y qué se me habrá suma? Son 30, 52. No, 42. Finalmente la distancia quedaría 42 sobre 9. Bien, entonces como observamos aquí, ya establecida la distancia, y si podemos hacer una relación en un contexto real, nosotros podemos también, así como hicimos la proyección aquí, podemos establecer, por ejemplo, la distancia que se encuentra un helicóptero con respecto al nivel del mar. ¿Ya? Podemos calcular la distancia relativa que está ahí. ¿Ya? Si necesitamos, por ejemplo, bajar o establecer tirar una cabulla o abastecer el helicóptero de combustible, ¿sí? También es posible establecer a través del concepto de proyección la distancia que existe de esto con respecto a un punto relativo, a un edificio, a un plano específico. Muchas gracias.